Bueno, primero que todo, buenos días. Mi nombre es Jocelyn Celina Santos y hoy quiero hablarles de la misión de Cristo, de el llamado, de la asignación que Él nos hace, de la dirección que Él nos da en esta vida. Quiero empezar diciendo que ayer estuve hablando un poquito de lo que era el propósito del proceso y concluimos en que el proceso es para que Dios con su propósito te bendiga. O sea, el propósito de Dios es bendecirte. Ahora, ¿cuál es el propósito por el que Dios nos llama? Por el que Él nos hace un llamado. El llamado, la asignación, la dirección que Dios nos da. Vamos a ver ahora en Marcos 4:14, donde se habla de estamos hablando de la parábola del sembrador. Pero en Marcos 4:14 se habla de lo que significa esa parábola. Y habla así: lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Unos escuchan la palabra, pero cuando la reciben, Satanás se la lleva. Otros apenas reciben la palabra, la reciben alegres, pero no dura, y cuando llega la prueba o la persecución, ellos caen. Otros la escuchan, pero viene la preocupación de este mundo, las promesas de riqueza, las pasiones, y juntas ahogan la palabra. Si Dios te salvó, Él te salvó para salvar. Si Dios te sanó, Él te sana para sanar. Y si Dios te liberó, Él te libera para liberar. Muchas veces nosotros, como cristianos, como conocedores, no estamos haciendo lo que Dios quiere que Él haga. Todos sabemos que al final de esa palabra, el punto es que debemos dar fruto. Pero estamos rescatando a nuestras familias, estamos rescatando a nuestros vecinos, estamos rescatando a nuestros amigos. Si Dios te salva para que salves, y Dios te buscó, tú no lo buscaste, tú no dijiste, hoy quiero buscar a Dios. En Juan 15:16 dice: ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto y permanezcan. El Señor te salvó para que tú salves a otros. Muchas veces nosotros solo vemos esta palabra como superficialmente. Y esta palabra, donde dicen, unos escuchan la palabra, pero cuando la reciben, Satanás se la lleva. El diablo te persigue. Cuando tú estás en el reino de Dios, el diablo te persigue porque tú puedes destruir su reino de tinieblas cuando tú estás en el reino de Dios. Por eso el diablo te persigue. Entonces, muchas veces llega donde dice, otros apenas reciben la palabra, la reciben alegres, pero no duran, porque llega la prueba, llega la persecución, llega el proceso. Y esas personas creen que no son fuertes, pero Dios sí les ha dado fortaleza. Entonces, fuimos elegidos por un propósito. Y alcanzar a la gente para Jesús es nuestro propósito. La bendición de Dios viene a quien da fruto. Les voy a contar esto como una anécdota. Yo un día dije, si yo tuviera internet en mi casa, hiciera un en vivo y predicaría. Yo les estoy hablando hace unas semanas. Y realmente uno habla muchas veces sin pensar. El día que vinieron a poner internet a mi casa, que lo pusimos por razón de estudio, yo recordé, esa palabra vino a mí. Yo le dije a Dios que si yo tuviera internet yo iba a predicar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios da a quienes andan con Él todo lo que necesitan para poder ir a la guerra, porque estamos en una guerra espiritual. Muchas veces nosotros pedimos cosas a Dios que no nos sirven para nada. Entonces, si tú vienes y tú dices, yo quiero cantarle al Señor, Señor, dame un micrófono, quiero cantarte, el Señor te va a dar un micrófono. Pero si tú vienes y dices, ay Señor, dame un micrófono porque yo quiero ser cantante, y tú vas a adorar al diablo, claro que Dios no te va a dar algo que va a ser tu destrucción.
Dios nunca te va a dar algo si no andas en su reino, para beneficio de su reino. Los que han decidido usar su vida para la causa del reino serán bendecidos y prosperados. ¿Qué quiere decir esto? Si tú has decidido que tú quieres seguir a Dios y tú haces algo y tú te mueves y tu fe se activa, porque la fe no es solo creer, la fe también es moverte, la fe también es involucrarte, la fe es ir. Entonces, si tú eres un guerrero de Dios, Dios te da las armas. Y si tú le pides a Dios algo para hacer la voluntad de Él, para cumplir su propósito, para ganar almas, para ir a buscar a la gente que tanto necesita de Dios, entonces Dios te va a dar. Los que han decidido usar su vida para la causa del reino serán bendecidos y prosperados. Tu felicidad, nosotros siempre nos dicen que Dios, que uno encuentra a Dios para ser feliz. Pero realmente no es así. Tu felicidad viene de tu utilidad. Si tú estás siendo útil para el reino de Dios, tú vas a ser feliz, tú te vas a gozar, tú vas a tener esa alegría interior. Yo les digo que anoche estaba, piense, porque primero pensé, ¿de qué voy a hablar mañana? Cuando Dios en la noche me da la palabra del llamado, entonces yo en la noche iba de pensar, ¿qué iba a decir hoy? Y el entusiasmo que yo tenía por venir a hablarles hoy, porque así es esto, así es el camino de Dios, es algo que a ti tiene que entusiasmarte, que tú tienes que tener ganas, que tú tienes que tener ese gozo, que tú tienes que tener esa activación de esa fe, moverte, que tú tienes que decir, yo quiero ir a visitar a un enfermo, aunque tú no sepas nada. Muchas veces nosotros llevamos alegría con el simple hecho de ir a ver a una persona. Y realmente nosotros tenemos que ser ejemplo. ¿Tú sabes por qué sobreviviste al COVID? Nosotros decimos, ay, es que yo me he cuidado. Y otros decimos, no, si es que yo no me he cuidado y ni sé por qué no me he enfermado. Pero si tú sobreviviste al COVID, si tú hasta hoy estás bien, porque yo, mi casa y yo hasta hoy he declarado que estamos bien y que no nos ha dado nada. Pero, ¿cuál es el motivo por el que tú sobreviviste al COVID, sabiendo que se han muerto millones de personas? Dios tiene un propósito y Dios te ha dado una misión y Dios te ha hecho un llamado a ti. Tú sabes por qué tienes lengua, por qué tienes ojos, por qué tienes pies, por qué tienes manos y algo otras personas no. Yo creo que nunca nos ponemos a pensar en el por qué estamos tan bien. Yo siempre he sido una persona sana y yo realmente sé que es para dedicárselo a la misión de Dios. Yo inmediatamente me enfermo y yo le digo al Señor, Señor, tú no me trajiste enferma, sáname. Yo quiero adorarte, pero quiero estar sana. Yo quiero alabarte, pero quiero estar sana. Yo quiero ir a la misión porque yo soy una persona que si a mí me dicen, vamos a tal lado, vamos a ir a cantar, vamos a ir a orar, vamos a visitar a un enfermo, vamos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces la fe, nosotros pensamos que solo es creer. Pero la fe no es solo creer, la fe hay que activarla y la fe hay que moverse para que Cristo cumpla la misión y el llamado que nos ha hecho a nosotros. Muchas veces nosotros no sabemos, siempre escuchamos que hay que dar fruto. Como cristianos hay que dar fruto. El Señor nos manda a dar fruto. La parábola en sí se trata de dar fruto. Dice, Marcos 4:20 dice, para otros se ha sembrado en tierra buena. Escuchan la palabra, le han dado acogida y dan fruto, unos 30 por uno, otros del 60 y otros del 100 por uno. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas personas van a dar más frutos que otros, pero que estamos llamados a dar frutos. Porque ¿qué va a pasar si no damos frutos? Juan 15:16 dice, ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y les preparé para que vayan y den fruto y permanezca, y su fruto permanezca, y que vayan con seguridad. Así como Pedro empezó siendo una persona que no tenía seguridad para hablar de Dios, pero un día él se activó en la fe y empezó a hablar con seguridad y el pueblo se asombraba. El pueblo se asombraba de la seguridad con la que Pedro hablaba. Juan 15:2 dice, toda rama que no da fruto en mí, la cortan. Y todo el que da fruto, Él lo limpia para que dé más fruto. El Señor nos ha mandado a dar fruto. Y muchas veces ni siquiera sabemos qué es el fruto.
No sabemos cómo dar fruto, no sabemos cómo crecer, no sabemos cómo ir en la fe. Ni siquiera sabemos por dónde empezar muchas veces. Fruto es ganar almas para Dios. Yo siempre he pensado que no me siento como que fuera pescadora. No me siento como que yo invito a alguien y esa persona, porque hay gente que sí es, que naturalmente invita a alguien y la otra persona se anima y se activa. Pero el Señor me ha dado este medio. Y que hoy una de las 3,000, 4,000 personas que yo tengo en Facebook le llegue esta palabra, que hoy esa persona entienda que es dar fruto. Ese es un alma para el reino de Dios. Es un alma menos que va a adorar al diablo y que se va a poner a adorar a Dios. Muchas veces nosotros andamos en el mundo, que no debemos pertenecer al mundo, pero andamos en el mundo y vemos que todo mundo, que la mayoría de las personas están adorando al diablo, haciendo cosas que a Dios no le agradan, porque creemos que nosotros podemos tomar el control. Pero no es así, Dios tiene el control. Todas esas personas que están ahorita a favor del aborto, todas esas personas que están a favor de cosas en contra de lo que Dios nos ha enseñado, esas personas adoran al diablo. Y muchos ni siquiera lo saben, inconscientemente esas personas adoran al diablo. Porque si tú no adoras a Dios, entonces tú estás del otro lado. Y eso quiere decir que estás adorando al diablo. El Señor te manda a dar fruto. Y eso es, el Señor te manda a salvar almas. El Señor te manda a hablar la palabra de Dios para que otros puedan recibirla y esa palabra caiga en tierra fértil. Si tú le pides al Espíritu Santo que en este día la palabra que has escuchado caiga en tierra fértil, que a ti te anime, que a ti te dé ese gozo para poder seguir, para poder empezar y activarte en la fe, entonces Dios te lo va a dar. Porque Dios es tan caballeroso que Él toca, pero no entra si tú no quieres que Él entre. Él no te va a obligar a seguirlo, pero Él ya te eligió. Y desde el vientre de tu madre, Él te hizo un llamado a ti. Y Él te eligió para algo. Él te dio una misión. Y esa misión es dar fruto en la obra. Es seguir en la obra. Es ganar almas para la obra. Que tú invites a alguien hoy a una reunión a tu iglesia. Tú estás ganando un alma. Si tú tienes fe, tú estás ganando un alma. Y tú le pones en las manos de Dios. Y que Dios sea quien tome el control de eso. Todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Porque estás en la obra. Pruebe, hermano, pruébelo hoy. Yo le digo, pruébelo. Así como yo dije, si yo tuviera internet en mi casa, yo predicaría, yo haría un en vivo predicando. Yo no se lo pedí a Dios, yo lo dije inconscientemente. Pero Dios quiere que yo predique y Dios quiere que yo te diga hoy que dé fruto. ¿Por qué? Porque así tú te vas a motivar. Porque Dios te quiere llevar la palabra de una manera diferente. Porque las personas no están yendo a la iglesia. Las personas no están saliendo a reunirse en grupos de cristianismo. Las personas ahora están en su casa, detrás del teléfono. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros vamos a buscar los medios para ganarnos esas almas. Para que esas almas ya no adoren al diablo, sino que adoren a Dios. El cristiano que no está haciendo nada, Dios le va a quitar. Y le va a dar a otros para que le den fruto. Eso quiere decir que la principal razón por la que Dios te hace un llamado, por la que Dios te llama, es para que tú des fruto en la obra de Dios. La palabra decía, y todo el que da fruto, Él lo limpia para que dé más fruto. En otras Biblias dice arriendar. Él lo arrienda para que dé más fruto. ¿Qué quiere decir eso? Él entrega la autoridad y el poder sobre algo con mucho valor para que nosotros demos fruto. La palabra de Dios es algo con mucho valor y a la que todos tenemos acceso ahora. En otras partes del mundo, tener una Biblia es algo prohibidísimo. O sea, a ti te matan por tener una Biblia. Si nosotros la tenemos, ¿por qué no la leemos? Si nosotros la tenemos, ¿por qué no hablamos de ella? Si nosotros la tenemos y tenemos el tiempo, porque tenemos el tiempo. Nos pasamos la vida pensando, porque el diablo nos ha puesto a que seamos pacifistas. El diablo nos ha puesto a que seamos pacifistas. Él nos pone en nuestra cabeza
que podemos estar tranquilos todo el día viendo televisión en la casa y que no va a pasar nada. Pero, ¿qué quiere decir esto? Porque si tú no te levantas, si tú no le hablas a otros de lo que sabes de la palabra de Dios, si tú no te mueves en la fe, si tú no te activas, si tú no oras por la gente, entonces el reino de Dios, la misión que Dios nos ha puesto, está en pausa. Está en pausa. Y el proceso está en pausa. Y el propósito de Dios entonces está en pausa. Y las bendiciones no van a llegar a tu vida si tú no te mueves en la fe, si tú no te mueves en el reino de Dios, si tú no ganas almas. No es necesario que sepas predicar para ganar almas. Hay personas en la Biblia que decían 2 que 3 palabras en su predicación y ganaban almas para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no soy yo, no eres tú. Si tú hablas de la palabra de Dios, no vas a ser tú, va a ser el Espíritu Santo a través de mí llamando a alguien. Yo no sé para quién es esta palabra, yo no sé quién de ustedes tiene que dar ese fruto. Pero sí sé que si nosotros sabemos que el fruto del Señor, que el fruto que Dios quiere que nosotros demos es ganar almas, entonces nosotros debemos movernos y activarnos. Nosotros debemos hacer algo. Hermano, si usted no sabe cómo predicar, si usted no sabe cómo ir a la casa de alguien, si usted no quiere visitar a alguien porque le tiene miedo al COVID, ore en su casa, ore por los enfermos. Hay tantas personas que necesitan de nosotros, hay tantas personas que no saben qué hacer en su vida. El diablo está atemorizando el mundo, tanta ansiedad y tanta depresión. Las personas creen que ese es un tema nuevo, claro que no. La Biblia dice, pongan su ansiedad en mí. ¿Y hace cuántos años se escribió la Biblia? Miles de años. Eso quiere decir que la ansiedad ya existía, que el diablo te toca en esa área, que si tú estás experimentando una ansiedad, porque todos tenemos ansiedad, pero hay personas que la experimentan más fuerte que otras, hay personas que sienten que les está dando un ataque al corazón cuando tienen ansiedad. ¿Qué quiere decir eso? El Señor te puede librar de esa ansiedad, te puede librar de esa depresión. Hay tantas personas que no quieren vivir. ¿Por qué? Porque el diablo está tocando su vida. Porque el diablo ha reinado en ese corazón. Y ese corazón está muerto. Y cuando llega la palabra, es muy difícil que la palabra entre. ¿Saben por qué? Porque mientras nosotros no queramos, Dios no entra. Porque Dios toca tu puerta. Y Dios te pide permiso para entrar. A ver si tú quieres. Él es un caballero, pero Él nos eligió desde antes. Eso quiere decir que no es una coincidencia que yo esté hablando aquí de Él, que no es algo nuevo, que no es algo, o sea, ay, un milagro. No, Él ya me había elegido a mí antes. Él ya había dicho, no, yo voy a poner a Yoshi a que hable de mí y que alguien se va a convertir en este día y que alguien va a empezar a leer la palabra de Dios y que alguien va a empezar a orar por los enfermos. Oremos por las vocaciones, por las monjas, por los sacerdotes. Esas personas llevan la palabra de Dios y todos los días predican. Si nosotros no predicamos, oremos por el que predica, para que el Señor lo toque, para que el Espíritu Santo esté en él y se mueva y pueda activar esa fe. Hay muchas personas que necesitan de Dios. Hay tantos necesitados y no sabemos por dónde empezar, no sabemos dónde llevar la palabra de Dios. Pero Dios dice hoy que den fruto, que Él quiere que esa semilla que sembremos dé fruto y permanezca. Y si esa semilla da fruto, entonces Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para seguir haciendo el propósito de Él, para seguir cumpliendo. Rescatemos a nuestras familias. Si usted nunca va a la casa de la persona que no conoce a Dios, si usted nunca la visita, si usted nunca le habla de Dios, ¿usted cree que esa persona se va a convertir sola por arte de magia? Claro que no. Por eso Dios puso su palabra. Por eso Dios te puso a ti y a mí en ese día esa ganas de predicar. Yo estaba anoche emocionada por predicar esto. ¿Por qué? Porque siento que Dios me inspiró. Porque siento que a alguien la palabra la va a tocar. Porque siento que a alguien va a decir, yo no sabía que era dar fruto en la obra. Pero hoy sí sé. ¿Y entonces qué voy a hacer? Voy a empezar a orar, voy a empezar a ayunar. Podemos hacer ayuno de lo que sea, porque esas son las armas que Dios nos da como guerreros, como guerreros espirituales, contra los malos espíritus que están rondando. Dios nos da esas armas.
la palabra de Dios. Yo sé cuán difícil es leer la palabra de Dios y muchas veces es hasta aburrido. Pero si a usted le parece aburrido, entonces pídale al Señor que le dé esa gracia de gozarse en tu palabra, de entenderla. Porque ¿de qué nos sirve leer toda la Biblia si no la vamos a entender? Lea un pedacito y dígale al Señor, Señor, yo quiero entender qué tú me quieres decir hoy. Entonces, la palabra es una arma. La oración es una arma. Y usted podrá orar como usted se le dé la gana. Como usted se le dé la gana, como usted quiera. Ahora, al Señor le encanta que nosotros nos humillemos y que le pidamos. Si usted nunca le pide a Dios que le dé dones, Dios no le va a dar dones. Porque Él no se va a meter en su vida. Él solamente lo va a hacer si usted le da permiso. Usted le dice, Señor, dame tus dones, dame ese don de profecía, dame ese don de ciencia, dame ese don de sabiduría. Yo quiero predicar, dígale al Señor, dame la palabra de sabiduría para predicar lo que tú quieres que yo hable. Y no va a ser de la noche a la mañana, no es que ahora oramos y mañana vamos a amanecer predicando, no. Yo tengo 10, 11 años de estar en la obra del Señor, de caminar, de cantar, de hablar de Dios. Y en ese tiempo Dios me ha moldeado tanto que yo nunca imaginé que iba a estar en las redes sociales hablando de Él. ¿Por qué? Porque lo que Él tiene para mí y para ti es más grande que lo que nosotros nos imaginamos. Porque es más poderoso que lo que nosotros un día soñamos. Alguien a mí me preguntó, ¿qué es lo que a ti te falta qué es lo que tú necesitas en tu vida para ser feliz? Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú crees que necesitas en tu vida para ser feliz? ¿Crees que necesitas una casa? ¿Crees que necesitas un carro? ¿Crees que necesitas un mejor trabajo, un mejor sueldo? ¿Qué crees tú que necesitas para ser feliz? Y yo le contesté, yo soy feliz sabiendo que Dios me escucha y que Él está a mi lado y que me escucha. Yo les digo que he experimentado cuando yo hoy le he dicho algo a Dios y Dios mañana me responde. Y yo sé que tú puedes experimentar eso también. Como testimonio, un miércoles yo estaba en la iglesia y alguien oró por mí y me dijo, el Señor dice que no te preocupes más, que tu casa se restaura, que tu corazón se restaura, que tu mente se restaura, que tu familia se restaura. Yo estaba pasando por una situación tan difícil, donde en mi casa mi mamá le había tocado que traer a 2 primitos que tenían COVID. Ellos estaban aquí en la sala encerrados, eso pasó hace meses. Y nosotros allá en los cuartos encerrados. Yo solo salía a trabajar, me ponía la mascarilla para pasar aquí y nosotros no podíamos hablarle a los niños. Ustedes saben que los niños son tan inquietos que ellos quieren abrazarlo a uno, que ellos quieren estar con uno. Ellos lloraban porque no podían pasar para allá. Y pasamos así como 5 días. La mamá de ellos estaba en el triaje, muriéndose de COVID con una neumonía fatal. Pero el miércoles a mí me dicen que Dios restaura y que Dios me va a dar paz porque yo estaba tan mal y me sentía tan mal. Y yo decía, mi mamá trajo a esos niños y pueden estar enfermos. Nosotros no sabemos. Yo me sentía mal porque yo decía, yo que tanto que me cuido, yo no me quiero enfermar. Y yo le pedí a Dios que mi familia no se enfermara. Para decirles que el miércoles Dios me dijo que mi casa se iba a restaurar, que mi mente se iba a restaurar, que mi corazón iba a estar tranquilo porque Dios iba a restaurar. El jueves, en la mañana, no pasó ni un día, porque fue el miércoles en la noche, el jueves en la mañana, a mi mamá le llaman, que a mi prima le dan de alta, sin COVID, sin neumonía, sana para la gloria y honra de Dios. Eso quiere decir que los niños se iban con ella. Y uno de los niños salió positivo estando acá, ahora que él era asintomático. Dios sabía mi angustia. Dios sabía mi angustia y Dios sabía que yo andaba mal, que yo me sentía mal. Él me conocía y yo no le pedía por eso. Y yo me sentía más mal por el hecho de que podíamos enfermarnos a que ella estuviera ahí. O sea, yo temía por mi familia, por mi casa, por mi hogar. Pero el Señor tenía el control y Dios tenía el control. ¿Y saben por qué? Porque cuando andamos en la obra, Dios nos da lo necesario para salir adelante. Si el miércoles yo estaba sufriendo por eso, el Señor el jueves en la mañana se llevó a los niños de mi casa. Nosotros, ese día,
es que yo estaba tan asombrada. Y yo que he visto muchos milagros en mi vida, en la vida de mi familia. Yo estaba tan asombrada de que el Señor el miércoles me dijera a mí que todo iba a estar bien y que el jueves en la mañana todo está tan bien. Nosotros todos nos fuimos a hacer la prueba, todos salimos negativos. ¿Pero por qué? Porque Dios quería demostrarnos a nosotros que no debemos tener miedo, que debemos cuidarnos, sí, que debemos ser obedientes, sí, pero que no debemos tener miedo, porque el COVID-19 es una enfermedad que ataca mentalmente. Tanta depresión, tanta angustia, tanto que uno siente cuando escucha, cuando habla, cuando ve a alguien, cuando dice, ay, mi vecino tenía COVID. Pero Dios tiene el poder. Dios es más grande que cualquier otra cosa. Dios dice que Él es más grande de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Porque nosotros ni siquiera nos imaginamos las maravillas que Él puede hacer. Y cuando tú tengas oportunidad de dar un testimonio, dalo, dalo. A veces nuestro corazón se inquieta, como yo voy por predicar. Mi corazón está inquieto por decirle que el fruto que nosotros debemos de dar para la obra de Dios es ganar almas, es pescar. Y podemos pescar de muchas maneras. Hay personas que sirven. Cuando hay una reunión, ellas cocinan. Y ese es un servicio. Hay personas que solo pueden barrer y ellas barren. Y ese es un servicio. Y lo hacen con mucha humildad. Y nosotros todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con mucha humildad. Porque es para Él. Porque nosotros fuimos elegidos por un propósito. Porque Él dice, ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los elegí a ustedes y los preparé. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que yo nací, con todo lo que yo vivo en mi vida, Dios me está preparando para ir y dar fruto y que el fruto que yo dé permanezca en la obra. Porque si yo no doy fruto, entonces Dios lo que me iba a dar a mí se lo va a dar a otro, para que otro dé fruto. No perdamos las bendiciones de Dios. Y en esta mañana entreguémosle el día a Dios. Hagamos una oración por los que no tienen por quién ore por ellos. Una oración por esos enfermos, por esas personas que están en la calle, por esa gente que viene deportada. Tanta gente aquí en Honduras pasando una situación tan difícil. Oremos por esas personas. Si no tenemos dinero para ayudarles, oremos por ellos. Si no tenemos comida para darles, oremos por ellos. Que Dios les dé, porque Dios escucha nuestra oración. Y si hablamos de procesos, y si hablamos del propósito que es bendecirte, y si hablamos de todo eso, la misión y el llamado es a que tú des fruto. ¿Y cómo vas a dar fruto? Ganando almas para Cristo. Tengan buen día.